Hola a todos, ¿qué tal están? Espero que anden muy bien. Vamos a hacer en esta ocasión el primer parcial de matemática 51 para UBA 21. Esto para todos los que estén haciendo el curso de matemática 51, que es la matemática para todo el CBC, excepto ingeniería y económicas y exactas y demás. Bueno, esto sería básicamente el primer parcial. Así que nada, primero, antes que nada, muchas gracias por el apoyo al canal que venimos teniendo, la verdad que es muy bueno. Les pedimos por favor que se suscriban para que nosotros podamos seguir haciendo más material como este, que bueno, hasta ahora la verdad que venimos bastante bien. Y bueno, vamos a empezar con lo primero. Lo primero que nos preguntan en este ejercicio es cuál es el conjunto de positividad de esta función compuesta, f compuesta con g en función de x, donde nosotros tenemos f de x, que es esta función, menos 2x al cuadrado más 8, y luego tenemos g de x, que es una función lineal que pasa por estos dos puntos, el 1 menos 2 y el 4, 1. Entonces, ¿cómo hacemos esto nosotros? ¿O qué ideas, qué plan de ruta podemos armar para este ejercicio? Primero, nosotros lo que nos preguntan es un conjunto de positividad. Entonces, el conjunto de positividad quiere decir todos los x, tales que esa función f compuesta de g de x, que se puede expresar de esta manera también, va a ser mayor a 0. ¿Sí? Ese sería el conjunto de positividad. Entonces, para lograr esta desigualdad, lo primero que tenemos que hacer es encontrar cuál es esa función compuesta. ¿Sí? Después, eso por un lado. Después, cuando nosotros hablamos de f compuesta con g, piensen ustedes que la composición de funciones es como si nosotros pusiéramos dos funciones en serie. Es decir, supongamos que yo tengo la función g. ¿Sí? La función g básicamente es una cuenta. Piensen que toda función siempre respeta el mismo patrón. Es decir, es una cuenta que siempre tiene una estructura que es la misma, que es básicamente los números que nos piden multiplicar, dividir, sumar y etcétera. Nosotros ingresamos un número x a esa cuenta estructurada y lo que sale es un resultado de esa cuenta. O sea, ese es el diagrama básico de cualquier función. Cuando nosotros tenemos una función compuesta, a esa función primaria, ¿sí?, le agregamos, o ese número que sale como resultado de esa cuenta al principio, le vamos a agregar otra función a continuación, que en este caso es la función con la que está compuesta. En este caso es f. Se dice f compuesta con g porque el número primero pasa por g y luego pasa por f. Y finalmente, el número que salió de g es g de x y cuando entra en f es f de g de x. ¿Sí? Eso es la idea. Entonces, eso nos hace pensar de que nosotros, para poder encontrar la función, lo primero que tenemos que hacer es conocer las dos funciones, f por un lado y g por el otro. ¿Sí? Entonces, en este caso, lo que nos falta saber es cuál es la función g con su ecuación matemática. Nos dicen que g es una función lineal, entonces, si es una función lineal, esto es de teoría, la función lineal siempre va a seguir el mismo patrón, que va a ser un número, una constante, que es la pendiente, multiplicada por x, más b, que es una constante que es la ordenada al origen. ¿Sí? Si nosotros sabemos para una función lineal, necesitamos por lo menos como mínimo dos puntos para definirlas. ¿Y qué es lo que nos dice la enunciado? Fíjense que nos dice que la función pasa por el 1 menos 2 y el 4, 1. Entonces, para encontrar tanto a como b, lo que nosotros tenemos que hacer es reemplazar esos puntos dentro de la función, ¿sí? Y pensarlo, y lo que nos va a quedar es un sistema de ecuaciones. Piénsenlo de esta manera. El punto 1 menos 2, por ejemplo, nos da x que vale la variable 1, x vale la variable 1 y la variable menos 2 es el valor de y. Y lo mismo para el otro punto, el punto de 4 menos 1, este es el valor de x y luego este otro es el valor de y. Entonces necesitamos reemplazar ambos valores en la función para que obtengamos cuánto vale a y cuánto vale b. Vamos a hacer el primero, que en este caso va a ser con 1 menos 2. Acá vamos a meter esto, g de x es lo mismo que hablamos de y, si son indistintos, acá no hay distinción. Entonces acá reemplazamos, por ejemplo, en este caso el menos 2, vamos a hacer la cuenta, esto es igual a por 1, ¿sí?, más b, que es la otra letra que no conocemos. Y luego de acá volvemos a reemplazar, pero esta vez por 4, 1. Entonces esto nos va a quedar 1 para i, y esto nos va a quedar a por 4 más b. Es decir, el sistema que nos queda en este caso va a ser a más b, ¿sí?, igual a menos 2 y luego tenemos
4a más b, que en este caso es 1. ¿Qué es lo que nos quedó acá? Un sistema de dos incógnitas a y b con dos ecuaciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer al principio nosotros acá? Una de las formas, por ejemplo, es hacer sustitución, es decir, reemplazar una letra en función de la otra, ¿sí? Y de reemplazarla así. Y otra forma, por ejemplo, es hacer lo que se llama método de sumas y restas, es decir, nosotros agarramos, por ejemplo, estas dos filas, las restamos entre sí, entonces vamos a tener a menos 4a, en este caso nos va a quedar menos 3a. b menos b se hace 0b, o sea, se nos va, y menos 2 menos 1 nos va a quedar menos 3. Entonces acá fíjense, esto por ejemplo como método nos sirvió para sacarnos una letra y despejar la otra. Entonces ahora tenemos menos 3a es igual a menos 3, dividimos por menos 3 ambos lados, y en este caso a nos va a quedar 1. ¿Sí? De vuelta volvemos a reemplazar en la primera ecuación, pues supóngase que tenemos a más b es igual a menos 2, si reemplazamos esto nos queda 1 más b es igual a menos 2, acá restamos 1 en ambos lados, ¿sí? Y esto nos va a quedar, entonces nos va, b nos va a quedar igual a menos 3, ¿sí? Con eso tenemos parte de la ecuación ya resuelta, ¿ok? Entonces en este caso, con a y con b, finalmente la ecuación g de x nos va a quedar 1 por x, ¿sí? En este caso 1 por x que es x, más b que es más menos 3, o sea, menos 3. Ya con esto tenemos parte para empezar este ejercicio. Fíjense ahora con las dos funciones vamos a buscar hacer f compuesta con g de x. Básicamente lo que tenemos que hacer acá es, donde aparece la x, reemplazamos por la expresión completa de g. Es decir, tenemos menos 2 por x al cuadrado, en este caso vamos a poner por g de x al cuadrado, más 8. ¿Sí? Así como viene, ponemos todo g de x. Entonces, por ejemplo, en este caso, esto nos va a quedar menos 2, todo esto por, en este caso, x menos 3, todo al cuadrado, ¿sí? Más 8, y ahí queda la cuenta. Vamos a hacerlo una cuenta acá auxiliar para ver cuánto nos queda esto. Fíjense, x menos 3 al cuadrado, esto es lo mismo que decir x menos 3 multiplicado por sí mismo, dos veces, ¿ok? Entonces, haciendo la distributiva, primera con primera, primera con segunda, segunda con primera y segunda con segunda. X por x nos va a quedar x al cuadrado, x por menos 3 es menos 3x, menos 3 por x es menos 3x, menos 3 menos 3 es menos 6x, y después más 3 por 3 que es 9. Si a esto le agregamos un menos 2, ¿sí? Por x menos 3 al cuadrado, esto va a ser un menos 2 por lo que ya despejamos acá. X al cuadrado menos 6x más 9. Si distribuimos esto nos va a quedar menos 2x al cuadrado en la primera, menos menos es más 12x y menos 18 en la segunda. Y si a esto le sumamos, ¿sí? El 8, o sea, menos 2 por x menos 3 al cuadrado más 8, esto nos va a quedar menos 2x al cuadrado más 12x menos 10. Entonces, finalmente, f compuesta con g de x, esto nos va a quedar menos 2x al cuadrado más 12x menos 10. ¿Sí? Con eso tenemos la función. Esto es una de las maneras. Otra de las maneras que se puede sacar, por ejemplo, es, ahora que nosotros tenemos que encontrar el intervalo de positividad, sería plantear esto mismo, tanto esta como esta forma que son indistintas, mayor o igual a 0. Entonces, conjunto de, mayor a 0, disculpen. Conjunto de positividad va a ser f de g de x mayor a 0. Esto lo que nos va a decir es menos 2 por x menos 3 al cuadrado más 8 mayor a 0. Entonces vamos a despejarlo como siempre acá. Restamos 8 en ambos lados. Esto lo hacemos para sacarnos este 8 de este lado. Esto nos va a quedar menos 2 por x menos 3 al cuadrado mayor a menos 8. Vamos a dividir ambos lados por menos 2. Ojo con esto porque vamos a dividir por un número negativo ambos lados, lo cual nos va a simplificar las cosas, pero va a hacer que cambie el signo de la desigualdad. Seguimos acá, ¿sí? Como para tratar que ustedes lo vean de esta manera. Entonces esto nos va a quedar x menos 3, todo esto al cuadrado, menor, a 4. Y ahora cuando aplicamos, para sacar el cuadrado, lo que tenemos que hacer es aplicar raíz cuadrada. Pero se recuerdan ustedes que cuando hacemos raíz cuadrada o raíz par de una potencia par, lo que nos queda simplemente es el módulo de lo que teníamos antes. O sea, en este caso nos va a quedar módulo de x menos 3
menor a la raíz de 4, que es 2. Entonces, para entender este concepto, fíjense, si nosotros tenemos módulo de un número x menor a algo, quiere decir que en la recta, supongan que el 0 está acá, no nos podemos ir ni para la derecha más unidades de lo que dice a, ni para la izquierda menos unidades de lo que dice menos a. O sea, estamos como atrapados en esta parte. Entonces, esto se desdobla en dos desigualdades. A saber, nosotros tenemos x menos 3 menor a 2 positivo, intersección x menos 3 mayor a menos 2 negativo. Entonces, acá resolvemos de las dos maneras. Sumamos 3 en ambos lados, ¿sí? Para tratar de sacarnos este problema de encima. Y fíjense que esto nos va a quedar. Esto se nos va con esto. X va a ser menor que 5. Y por otro lado, vamos a tener x va a ser mayor que menos 1. ¿Sí? En este sentido. Entonces, con eso lo vamos teniendo. Entonces, fíjense, vamos a tener acá el intervalo de menos 1. Disculpen, perdón. De 1 a 5, ¿sí? Y vamos a tener todo este intervalo que es el conjunto de positividad. Entonces, como conclusión, ¿sí? A todo esto, volvemos a la hoja original, el conjunto de positividad de esta función nos va a quedar como x perteneciente desde 1 hasta 5 sin incluir en ambos casos.